Saludos a todos una vez más. Gracias por escuchar este canal. Estoy gustoso de seguir con estas enseñanzas y en esta ocasión voy a continuar con el crecimiento espiritual que nos habríamos propuesto. Específicamente en esta noche voy a hablar acerca de dos palabras que nosotros encontramos en la Biblia. Evidentemente en nuestras Biblias en español encontramos la palabra niño, pero cuando vamos al diccionario Strong de las Escrituras vemos que muchas de esas palabras donde encontramos la palabra niño son palabras diferentes en el idioma griego. Y lo que quiero hablar en esta noche es acerca de la palabra paidión. Y un poquito más adelante voy a hablar acerca de la palabra tecnón. Estas dos palabras están íntimamente relacionadas, por lo que vamos a ver un poquito más adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra paidión significa niño, hijo, hijito, muchacho. El diccionario lo describe como un niño o un muchacho de 2 a 12 años. Le da unas edades aproximadas en la edad natural, literal de esta persona. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, estos 2 años, los 2 años y los 12 años, se aplican de una manera tan espiritual, tan certera en la vida de Cristo Jesús, que realmente es algo muy precioso. Ahora, como nos dije, la palabra paidión es una palabra que proviene de otra palabra, paidía, pero literalmente significa lo mismo. Voy a leer una porción de las Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 2, desde los versículos 8. Miren lo que dice la Escritura, es algo conocido por nosotros. Para tener un poquito más de sentido, voy a comenzar leyendo el capítulo 2 del libro de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del paidión, acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el paidión, el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron ahí el paidión, al niño, con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí está la razón. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al paidión, al niño, y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al paidión, al niño, para matarle. Es muy conocida esta parte de la vida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar de esta porción de las Escrituras? Un niño, un cristiano, una persona que está en Cristo Jesús, que está en ese proceso de crecimiento, esta edad es una edad muy delicada. Porque el enemigo, el diablo, va a tratar de sacarle de los caminos del Señor Jesucristo. Por revelación, José oye una orden de parte de Dios que tiene que llevarle al niño y sacarle a Egipto. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, hermanos? En esta edad espiritual tiene que haber un discipulado tan cercano de estas personas que están en esta edad espiritual en Cristo Jesús. Tiene que haber un cuidado especial para estos niños, porque el enemigo no se va a quedar contento con que el pueblo de Dios siga aumentando, siga prosperando.
Así que es importante a los padres espirituales, a los líderes de las congregaciones, tener una mirada cercana sobre estos paidiones, sobre estos niños espirituales, porque son fáciles de matar, de sacarles del camino, porque son fáciles de apartarles de los caminos del Señor. Eso como primera característica. En el capítulo 19 de este mismo libro de Mateo, mire lo que nos dicen las Escrituras. Versículos 13 y 14, 19, 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos paidión, unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad a los paidión, a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta es la edad espiritual, que los niños espirituales, los creyentes inmaduros, siempre buscan a alguien que ore por ellos. En este caso, imagínense qué bendición de que el Señor imponga las manos sobre estos niños. Yo creo que esa bendición permaneció por muchos años, quién sabe para siempre, sobre aquellas personas sobre las cuales fueron impuestas las manos del Señor Jesucristo. Entonces es una edad espiritual en la que estamos buscando que alguien ore por nosotros, que alguien nos imponga las manos. De pronto hay una palabra de sabiduría, de pronto hay una palabra profética para nuestras vidas por causa de esa imposición de manos. Entonces es la edad que los paidiones buscan que alguien les imponga las manos, que alguien ore por ellos. Y no está mal, está perfecto. El Señor Jesucristo dice: no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué bendición para estos niños espirituales que perseveran en el camino del Señor. Ahora, en el capítulo 21 y en el versículo 16 hay de igual manera una bendición muy especial. 21:16. Para tener un poquito más de contexto voy a leer unos versículos anteriores desde el 13. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, a los paidiones, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esto? Y Jesús les dijo: ¿si nunca leíste de la boca de los paidiones, de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Es la edad espiritual donde nos encanta adorarte a Dios. Es la edad espiritual donde sacamos lo mejor de nuestro corazón para adorar a Cristo Jesús. Entonces es una edad preciosa de crecimiento. Eso nos da una idea que si tenemos esa forma de adoración continua, estamos creciendo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Qué cosas más bonitas, hermano. Qué cosas más preciosas. No todo está malo con los niños. Hasta el momento hemos visto 3 palabras que, como dije hace un instante, en nuestras Biblias lamentablemente aparece como la palabra niño, hijo, pero son palabras diferentes y nos da a pensar, hermano, que cuánto tiempo pasamos como niños espirituales. Hemos hablado de la palabra nepios, hemos hablado de la palabra brefos y ahora estamos hablando de la palabra paidía, que significa niño, que significa hijo. Una edad espiritual, hermano, que si logramos salir de esta edad espiritual, vamos a ver la gloria y las maravillas que nos está esperando. Comencé diciendo al estudio de este día, de que la palabra paidión, he terminado con la palabra paidión, está totalmente ligada con otra palabra, y es la palabra tecnón, que también significa hijo, significa descendiente. Y hay algo bien precioso en la vida de Cristo Jesús, como estas 2 palabras están totalmente ligadas. Vamos al libro de Lucas al capítulo 2. Lucas al capítulo 2. Y de igual manera voy a leer una porción un poquito, bastante de las Escrituras. Miren, versículos 39 y 40 del capítulo 2. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, el paidión, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Estamos hablando de Cristo Jesús, que si seguimos el patrón de la vida de Cristo Jesús, estos acontecimientos también van a estar con nuestras vidas, porque Él
Él es nuestro patrón, el Señor Jesucristo. Y el Paidión crecía evidentemente espiritualmente y en lo natural crecía en estatura y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Qué características tan preciosas de la vida de Cristo Jesús, que si las tomamos para nosotros y creemos en esta palabra, va a suceder exactamente con la vida de cada uno de nosotros, hermanos queridos. Pero sigamos leyendo, la bendición no se queda ahí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, comenzamos diciendo de que la edad espiritual de un paidión en su edad natural, literal, es de 2 años a 12 años, ¿se acuerdan? Miren, y aquí la Biblia lo está confirmando. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el muchacho, el paidión, Jesús en Jerusalén, sin que supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo a su madre, oigan atención, pongan atención, porque ya no le va a llamar paidión, le va a decir tecnón. Le va a decir tecnón. Ya no les llama paidión, les llama tecnón. A los ojos de esta mujer, de su mamá, por el Espíritu de Dios, le está dando una edad espiritual un poquito más avanzada. Bendito sea Dios. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y tú. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La pregunta es lógica. ¿Quién está perdido? ¿Está perdido el niño? ¿Está perdido Jesús? ¿Está perdido el tecnón? ¿O están perdidos sus papás? A esa edad espiritual, este hombre ya conocía cuál era la perfecta voluntad de su Dios para su vida. Pero sus padres literales no sabían de lo que él estaba hablando y se quedaron maravillados. Bendito Dios, saben ustedes que el Señor quiere hacer exactamente con nuestras vidas, quiere hacer exactamente lo mismo, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos puede dar ese crecimiento espiritual. Ahora, ustedes pueden ver que entre los versículos 40 y 52 hay una relación preciosa en la vida de Cristo Jesús. Hay 2 características en estos 2 versículos que sobresalen en el crecimiento espiritual de una persona. El primero es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no vamos a ninguna parte, hermano. Podemos ir a institutos teológicos, pero si la gracia de Dios no está con nuestras vidas, no va a pasar absolutamente nada con nosotros. Y aparte de esto, la sabiduría. La Biblia dice claramente en los versículos 40 y 52 de este capítulo de Lucas que crecía en gracia delante de Dios y en sabiduría. Y añade otras características delante de los hombres y algunas otras cosas que dice aquí en el versículo 52. Pero lo importante son estas 2 cosas, la gracia de Dios y la sabiduría. No sé si alguna vez ustedes se preguntaron, amigos y hermanos, ¿por qué Salomón, el hijo de David, cuando Dios le dice que pida lo que él quiera, Dios quería bendecirle con cualquier bendición que este hombre pida? Él escoge sabiduría. Porque simplemente él escogió la sabiduría porque ese era el consejo de su padre David. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 5 y 7, miren lo que dice la Escritura. Consejo de David a Salomón: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿No les parece que ese debe ser nuestro consejo a nuestros hijos literales? Y si estamos discipulando a alguien, ese tiene que ser nuestro consejo, líderes espirituales, aquellas personas encargadas del discipulado, aquellas personas que se ocupen de la sabiduría, que se ocupen de la inteligencia. Para Salomón no le fue difícil escoger la sabiduría, porque ese fue el consejo de su padre. Y ese es el consejo de nuestro Dios.
que adquiramos sabiduría, que le pidamos sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él quiere enriquecernos con sabiduría absolutamente todo el tiempo. Él quiere que tomemos las decisiones adecuadas conforme a la sabiduría que Él nos da. Y eso es la sabiduría. Tomar las decisiones adecuadas en el momento apropiado, en el momento indicado. Y eso es el temor a Dios, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, en 1 Corintios, en el capítulo 1, hablando acerca de la sabiduría, capítulo 1 y versículo 30, miren lo que dice la Escritura. Mal por él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es nuestra sabiduría? Nuestra sabiduría es Cristo Jesús. Cuanto más de Cristo Jesús en nuestras vidas, más sabios vamos a ser, más sabiduría va a añadir Dios a nuestras vidas. Entonces, hermanos amados, esta etapa de crecimiento del tecnón es una etapa para crecer en sabiduría, para crecer en gracia delante de Dios. Ahora, hay unas características preciosísimas en esta edad espiritual. En 1 Juan, el capítulo 1 y el versículo 12, miren lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le acogieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser tecnones, tecna de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pasamos de esa condición de ser muchachos en el Señor, lógicamente, pero ahora pasamos a la condición de ser hijos de Dios, reconocidos por Dios como hijos, y lo más importante, el haber sido engendrados por Él. Esa es una de las propiedades y cualidades de esta etapa espiritual, de este crecimiento espiritual, ser reconocidos por Dios como hijos. En 1 Timoteo, el capítulo 4 y versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo Jesús de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En esta palabra aquí, mi hijo amado, él está diciendo mi tecnón amado. En esta etapa de la vida de Timoteo, era un hombre que ya tenía su cierta madurez. ¿Y cómo demostraba su madurez? Él enseñaba exactamente las mismas palabras de su maestro, del apóstol Pablo. Al igual que los discípulos de Jesucristo, ¿qué es lo que enseñaban ellos? Las sanas doctrinas, las sabias palabras de Cristo Jesús. No se apartaban de esas palabras. Esa es la característica de esta edad espiritual, que hablamos conforme hablan nuestros maestros, nuestros líderes espirituales, y por supuesto, habiendo sido enseñados por Cristo mismo. En Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, tecna de Dios, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Es una edad en la espiritual en la que podemos andar irreprensibles, que nadie vea defectos en nuestras vidas. Eso implica que somos luminares en este mundo de tinieblas. En otras palabras, la gente se va a fijar en nosotros por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos en este mundo, porque es una edad espiritual donde estamos demostrando ya no niñez espiritual, inmadurez, estamos demostrando madurez espiritual. Bendito Dios. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecna de Dios, de que somos hijos de Dios. ¿Quién está dando testimonio de que somos hijos de Dios? El bendito Espíritu Santo de Dios. Porque a esta edad, cuando llegamos a esta edad de tecnones, de hijos espirituales, en esta edad espiritual, fuimos reconocidos, engendrados por parte de Dios como hijos. Y lo que hace el Espíritu Santo de Dios es simplemente dar testimonio. He ahí un hijo de Dios, un tecnón de Dios. Bendito el Señor. Versículo 17 del capítulo 8 de Romanos, y con esto termino. Y si tecnas y hijos, también herederos, si por alguna razón dejamos de vivir en este mundo, ya el Señor nos considera herederos de su reino. También herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una edad espiritual preciosa, mis hermanos queridos, donde todas las cosas de niño quedaron atrás en el olvido y ahora hemos pasado a una edad espiritual, donde somos reconocidos como hijos de Dios, como herederos de Dios y como herederos de Cristo Jesús, y preparados para todo padecimiento que tengamos que sufrir por causa de Cristo Jesús, porque estamos en esa edad espiritual. Bendiciones, hermanos, y ha sido un gusto dirigirme a ustedes a hablar sobre estas dos palabras tan preciosas que encontramos en crecimiento espiritual. Bendiciones y hasta la próxima.